deriva f, pero desde a hasta x nada más. Y este teorema me dice que esa función g cumple que si la derivo, el resultado me da la f integrando, la f de x que tenemos acá. Entonces, ahí se motiva la definición de una función antiderivada o primitiva de la f, que es aquella función g que cuando la derivo me da la f original. ¿Está bien? Entonces, el teorema me dice que una primitiva o antiderivada de esta función integrando f sería esta g de x definida de esta manera tan particular. ¿Y por qué me interesa esta definición, ¿cierto? Estas antiderivadas o primitivas, porque usando este resultado vamos a poder calcular la integral de una función en un intervalo AB sin tener que tomar particiones y límites de las áreas de los rectángulos, como habíamos visto en la definición, sino que calculábamos una primitiva de la función integrando y la evaluamos en los extremos de integración, ¿sí? Primero en el extremo superior y a eso le restamos la primitiva evaluada en el límite inferior, ¿sí? Entonces este teorema es muy importante porque me da una manera de calcular las integrales, ¿sí? ¿Cuál sería una primitiva en este caso de esta función? 5x menos 1 sobre x. ¿Alguien se anima a calcularlo? ¿Definida o indefinida? Una primitiva. ¿Qué era una primitiva? Era Una una primitiva función. sería 5 medio x cuadrado menos logaritmo de x. Perfecto. A esa función la evaluamos en los extremos del intervalo, sería primero en 3 y el resultado le resto la primitiva evaluada en 2. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, como su nombre lo dice, teorema fundamental del cálculo, es muy importante tanto este resultado, que es la parte 1, como la regla de Barrow, que es la parte 2 del teorema, porque me dan una manera de calcular la integral sin tener que tomar particiones y límites de áreas de rectángulos, que eso vimos que es muy difícil de aplicar a la práctica. ¿Está bien? Y ahí surge la pregunta: ¿cómo calculo una primitiva de cierta función? ¿Sí? Entonces habíamos visto diferentes métodos de integración. Uno de los métodos era la integración directa, que es el que usamos, digamos, en este caso. ¿Por qué? Porque la idea es que de mirar nomás la función integrando, yo puedo encontrar, usando las tablas de integrales, una función que derivada me dé ese integrando que teníamos acá, ¿sí? Entonces acá tenemos como las integrales inmediatas, vamos a decir, las que directamente yo ya puedo calcular sin hacer ninguna cuenta extra, yo ya puedo calcular una función que derivada me dé esa función integral. ¿Está bien? Obviamente que no siempre vamos a tener una función así tan sencillita como las de esta tabla. Entonces habíamos visto otros métodos de integración, por ejemplo el de sustitución. Cuando tenía en el integrando lo podía pensar como la derivada de una composición de funciones. Entonces cuando hay alguna partecita de ese integrando que yo le puedo como cambiar la variable, por ejemplo en este primer caso, si yo llamo u a x al cubo, el diferencial de u lo puedo calcular como x cuadrado por dx salvo una constante. Entonces, cuando tengo este tipo de expresiones en el integrando, donde tengo una función evaluada en otra función, entonces podemos pensar en este método para calcular una primitiva de ese integrando. ¿Está bien? Otro método que ya habíamos visto
era el de integración por partes, donde ahí en la integral que nosotros queremos calcular, identifico un producto de funciones, ¿sí? A una de esos factores le voy a llamar f de x y al otro le voy a llamar g' de x, ¿sí? Y bueno, se usa, digamos, se aplica esta regla para calcular la integral a través de este producto de funciones menos una nueva integral que en general es mucho más sencilla de calcular. ¿Está bien? Es un método un poquito como más largo de aplicar, pero me va a servir en el caso que el integrando sea producto de funciones. Entonces, si se dan cuenta, los métodos que vimos hasta ahora se aplican a ciertas situaciones particulares donde el integrando cumple alguna relación particular, ¿sí? En el caso anterior del método de sustitución, yo necesito que acá tener una función evaluada en otra, por ejemplo, ¿está bien? Y que haya un factor que sea un poco el diferencial de u, o casi, ¿cierto? Salvo una constante, para poder hacer ese cambio de variable, ¿está bien? En el método de integración por partes, necesito que el integrando sea producto de funciones, ¿está bien? Entonces, cada uno de los métodos se aplican a ciertas funciones particulares, ¿está bien? Es como que yo me doy cuenta que el integrando tiene una pinta particular y entonces por eso apunto a tal o cual método, ¿está bien? Después habíamos visto el de las funciones trigonométricas, que les quedó pendiente ahí para ver el día lunes, ¿sí? Donde acá la idea es que el integrando es una función trigonométrica, pero no cualquier función trigonométrica, ¿cierto? Sino seno o coseno y elevado a algún exponente. Cuando tengo un exponente de índice impar, voy a aplicar el método de sustitución, pero previamente tengo como que reescribir esta potencia, ¿sí? Esa potencia la escribo como una potencia par y como que separo uno de esos factores, ¿sí? En este caso, el coseno al cubo lo escribo como coseno al cuadrado por coseno. Separo uno de los cosenos, ¿por qué? Porque esta potencia, coseno al cuadrado de x, la voy a escribir en términos de el seno de x, usando la identidad fundamental que tenemos acá. ¿Por qué hago eso? Porque si yo tengo las dos funciones, seno y coseno, una es la derivada de la otra. Entonces la idea es aplicar el método de sustitución y llamar u a seno de x, entonces el coseno de x que me quedó como sobrando, diríamos, lo puedo usar para calcular el diferencial de u. ¿Está bien? Entonces, bueno, resolvemos de esta manera. Si hubiese tenido, por ejemplo, coseno a la quinta de x, ¿sí? Ese coseno a la quinta le escribo como coseno al cuadrado por coseno al cuadrado por, coseno de x, ¿está bien? Entonces ese coseno a la cuarta lo voy a escribir también en términos del seno como 1 menos seno al cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿está bien? Entonces, aplico este método también, solo que acá la integral me va a quedar un poquito diferente porque capaz que me queda una potencia más grande, ¿está bien? Pero la idea es similar, siempre que tenga potencias impares de seno o de coseno, voy a hacer esto así. Si en lugar de coseno al cubo de x hubiese tenido seno al cubo de x, la idea es la misma. El seno al cubo lo escribo como seno al cuadrado por seno de x, y el seno al cuadrado es el que voy a reemplazar en términos del coseno usando esta identidad. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de ese método? ¿Se entiende cómo aplicarlo? Muy bien. ¿Qué cambia cuando tengo una potencia par? Por ejemplo, seno al cuadrado de x. Lo que va a cambiar es la identidad trigonométrica que vamos a usar, ¿sí?
En ese caso voy a usar esta, si tengo el seno al cuadrado uso esta, y si tengo el coseno al cuadrado uso esta otra, ¿sí? Ambas, ya sea el seno al cuadrado o el coseno al cuadrado, lo puedo describir en términos del coseno del ángulo doble, ¿está bien? Entonces, bueno, la idea es que si yo tengo coseno de alfa por x, ese lo puedo calcular o lo puedo integrar directamente, ¿está bien? Entonces, la idea va a ser utilizar esta identidad trigonométrica todas las veces que sea necesario, ¿está bien? Acá en este caso, el seno al cuadrado lo reemplacé por esta expresión, ¿sí? Si desarrollan el cuadrado de este binomio, les vuelve a quedar coseno al cuadrado de cierto ángulo. Entonces vuelven a usar la identidad trigonométrica y recién ahí van a poder calcular la primitiva o la integral indefinida. ¿Está bien? Bueno, si hubiese tenido en lugar de seno a la cuarta de x, coseno a la cuarta, la idea es exactamente la misma, pero uso la otra identidad trigonométrica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de ese método? Muy bien. Acá tienen como un resumen, ¿sí?, de cuál sería la idea, la estrategia de usar para calcular la integral en cada uno de los casos. ¿Está bien? Y de manera similar se opera con el integrando que sea secante de x o tangente de x. ¿Por qué? Porque tenemos una relación muy interesante entre estas dos funciones trigonométricas parecida a la de seno y coseno. ¿En qué sentido? En el sentido de que si derivo la tangente de x, el resultado me da secante al cuadrado de x, y además la secante al cuadrado la puedo escribir en términos de la tangente con esta identidad trigonométrica. ¿Está bien? Bueno, entonces la idea, digamos, es parecida a la que vimos en seno y coseno, porque cuando derivo tangente, puedo obtener la secante al cuadrado y también la derivada de la secante está relacionada con la tangente. ¿Está bien? Bueno, y después había quedado pendiente también, vieron ustedes en el video, este método de descomposición en fracciones simples, que de nuevo, insisto, es un método que se aplica para ciertas funciones integrando particular. ¿Qué funciones integrando? Cuando tengo una función racional, ¿sí? Y la base es un poco esta primera observación que tenemos acá. Si yo sumo o resto o multiplico fracciones simples de este tipo, el resultado, ¿sí?, me da una función fraccional, ¿sí?, una función racional. Entonces, la idea es mirarlo ahora al revés. Si yo tengo de entrada esta función racional, la puedo pensar que viene de alguna suma, ¿sí?, de fracciones más sencillas, ¿está bien? ¿Y cómo me doy cuenta de cuáles son los sumandos involucrados en cada caso? Bueno, eso depende de cómo sea el denominador que tengo particularmente en cada caso, ¿está bien? Si el denominador, entonces por eso el método se divide en casos según cómo sean las raíces de este denominador, ¿está bien? Bueno, por supuesto que siempre primero vamos a dividir, ¿cierto? El polinomio que está en el numerador, dividimos en el polinomio del denominador y de esa forma puedo obtener un sumando que es un polinomio más una función racional donde ahora el grado del numerador va a ser estrictamente menor que el grado del denominador, ¿está bien? Entonces siempre que yo tenga una función racional, es como que la llevo a esa expresión donde el numerador tiene grado menor estricto que el denominador. Esas expresiones le vamos a llamar propias, ¿sí? Cuando
cuando se cumple esa relación, ¿sí? Que el grado del numerador sea más chico. Bueno, y entonces ahí era que planteamos, bueno, acá, claro, este primer ejemplo es un poco la cuenta de esa división, ¿sí? Acá en el numerador tengo grado 2 y en el denominador tengo grado 1, entonces puedo realizar la división de x cuadrado más 3x dividido en x menos 1, ¿sí? Si yo realizo esa división y uso el algoritmo de la división para polinomios, este polinomio lo puedo expresar de esta forma: el divisor por el cociente más el resto, ¿sí? Entonces acá lo que hice es reemplazar ese numerador por esta expresión, ¿sí? De manera que ahora el denominador lo voy a dividir en estos dos sumandos, ¿sí? Distribuir en estos dos sumandos. En el primer sumando se me cancela ahí el factor, ¿sí? Por eso me queda directamente el x más 4, el polinomio s de x que decíamos, más el resto dividido en x menos 1. ¿Está bien? Entonces, en el caso en que el numerador tenga grado mayor que el denominador, primero tengo que dividir, ¿sí? Y después esta fracción propia que me queda, vamos a ver cómo se descompone. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? El que no recuerde cómo dividir polinomios tendrá que repasar, digamos, esa parte que se vio en el curso de nivelación. ¿Está bien? Entonces ahí es como, de ahora en más voy a suponer que tengo una fracción propia, ¿sí? Y vamos a analizar los diferentes casos del denominador para ver cómo descomponer esta expresión. ¿Está bien? Bueno, entonces el caso más sencillo sería donde el denominador tiene factores lineales todos distintos, ¿sí? O sea, las raíces del q son todas distintas, ¿tá? Entonces, si son todas distintas, es porque el polinomio q se puede obtener de esta forma, ¿sí? Como producto de estos términos. Y acá viene la pregunta de, si el denominador es este producto, entonces, ¿cómo lo podré obtener a esta fracción r sobre q como suma de fracciones simples? Y lo que voy a tener es en cada caso, ¿sí? Denominadores que sean uno solo de los factores, porque cuando yo busco el mínimo común múltiplo de estos denominadores, me queda directamente el producto de esos factores. Como todos los factores son distintos, entonces el mínimo común múltiplo es directamente el producto de todos esos factores. Y cada uno de estos sumandos tiene que ser una fracción propia, ¿sí? Entonces no puede ser que el numerador tenga grado mayor que el denominador. Entonces, si el denominador tiene grado 1, el numerador tiene que ser una constante solamente, ¿está bien? Entonces, ahí nos convencemos de que esta fracción se va a escribir como esta suma, ¿está bien? Es decir, no es que acá tenemos como prueba y error, sino que yo propongo cierta descomposición y justo da. No, hay un fundamento que me dice por qué se propone esta suma de estas funciones particulares y no otra. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Bueno, esto es en el caso particular de que el denominador q sea producto de raíces todas distintas. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. Acá yo ya se los escribí factorizado al denominador para ahorrarnos un paso, ¿cierto? Si en general, por ejemplo, hubiese tenido un polinomio de grado 2, bueno, tengo que primero buscar las raíces de ese denominador para escribirlo hacia el denominador factorizado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué planteo? Planteo esta primera igualdad. Como tengo dos raíces distintas en este caso, voy a tener esta función racional, la voy a escribir como suma de dos fracciones simples. Cada fracción va a tener un denominador distinto, entonces va a tener una raíz diferente, ¿está bien?
Y de nuevo insisto, ¿por qué acá pongo A y no pongo un polinomio de grado 3 o 2 o 1? Porque el numerador tiene que tener grado menor estricto que el denominador. Entonces, si el denominador tiene grado 1, el numerador tiene que tener grado 0, por lo cual sería una constante. ¿Está bien? Bueno, y acá hay diferentes métodos. El libro, el Stewart, que yo en general uso para, digamos, las clases y demás, el libro lo que hace es proponer desarrollar el polinomio del numerador, acá el que obtengo una vez que realizo la suma de estas dos fracciones, desarrolla este polinomio y lo iguala al polinomio que tenemos en el numerador original, digamos, ¿está bien? Entonces, igualando coeficiente a coeficiente de los polinomios, obtiene cuánto valen estos valores A y B. Sin embargo, es un poco más directo, en esta igualdad, ¿sí? Como los denominadores coinciden, los numeradores también deben coincidir. Entonces, en esta igualdad que obtengo, x más 3 igual a A por x menos 2 más B por x menos 1, evaluamos, es decir, reemplazamos x en cada una de las raíces, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que si yo reemplazo en x igual a 1, este sumando me queda multiplicado por 0, me queda b por 0, entonces desaparece y puedo fácilmente calcular cuánto vale ese coeficiente a, ¿sí? En este caso me quedaría 1 más 3, 4, 1 menos 2, menos 1, por eso el a me quedó igual a menos 4, ¿está bien? Y si reemplazo en la otra raíz, que es x igual a 2, ahora el primer sumando se cancela, ¿sí? Y me sobrevive solo el segundo. Me quedó 2 más 3, 5, y acá 2 menos 1, 1, por eso b es directamente igual a 5. ¿Está bien? Entonces es como más rápida la cuenta para calcular los valores A y B. En este caso es sencillo porque el denominador tiene solamente dos raíces, ¿cierto? Pero podría ser un poquito más larga esa expresión y entonces operar y desarrollar el polinomio en el lado de la derecha puede ser largo, tedioso y engorroso. ¿Está bien? Bueno, una vez que hemos calculado los coeficientes A y B, en esta primera igualdad reemplazo el integrando por esa suma de fracciones parciales, ¿está bien? Y me quedan integrales que yo ya sé calcular con el método de integración directa, ¿está bien? Acá tienen el resultado final, ¿está? ¿Alguna pregunta de este método? Vamos al segundo caso. El segundo caso ya se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque voy a Profe, antes de suponer... pasarte, yo tengo una duda. Dale. En los integrales, viste que en el símbolo de los integrales a veces aparece un número abajo y otro arriba. ¿Cuál es la diferencia con que no aparezcan, básicamente? Porque acá nos estamos concentrando en calcular solo la primitiva de la función. ¿Está bien? Vos vas a tener como dos etapas. Vos vas a tener una etapa donde vas a querer calcular la primitiva de la función y hay veces que vas a querer evaluar, ¿sí?, esa primitiva en ciertos valores. Acá nosotros lo que estamos haciendo es calculamos la integral indefinida. Esa integral indefinida es calcular la primitiva de la función. Si vos querés integrar esa función en cierto intervalo a b, ahí es donde a la primitiva le vas a aplicar la regla de Barrow y vas a evaluar en los extremos de integración. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Es como que tenés dos tipos de integrales. Una integral indefinida, que es la que estamos calculando nosotros ahora, donde no tenemos el a y el b, eso de los límites de integración, y hay veces donde vos vas a querer calcular una integral definida. Esa integral definida seguramente tiene alguna interpretación extra. Por ejemplo, vos vas a querer calcular
el área de cierta función f. Entonces ahí sí te vas a restringir y vas a poner acá en el simbolito de integral el a y el b porque te vas a restringir a cierto intervalo, digo. ¿Está bien? Bien. Ahora necesitas la primitiva de la función para poder evaluar en esos extremos. Por eso los métodos de integración se concentran en eso, en calcular la primitiva. Y si vos acá después querés calcular la integral de esta función en cierto intervalo, qué sé yo, 5 o 6, usas esta primitiva evaluada en esos extremos de integración. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces voy al otro caso, cuando el denominador ahora es producto de factores lineales, pero que podrían repetirse algunos. ¿Qué quiere decir que se repita? Bueno, que por ejemplo la raíz 5 es una raíz múltiple, entonces el denominador tiene un factor que sería x menos 5 elevado al cuadrado, o elevado al cubo, o elevado a algo, ¿sí? Como por ejemplo este caso. Entonces ahora viene la pregunta, fíjense, el denominador tenemos el 0 que es raíz doble y el 1 que es raíz triple. Entonces la cuestión es darme cuenta de cómo separo, digamos, o cómo puedo descomponer esa función, ¿está bien? Esa fracción. Bueno, entonces ahí de nuevo tengo que pensar, ¿cómo sería el mínimo común múltiplo, ¿sí?, de estas funciones? Como acá el mínimo común múltiplo me quedó el x al cuadrado, quiere decir que puede haber un sumando que tenga x y otro sumando que tenga x cuadrado. ¿Está bien? Acá viene la cuestión de que podrían aparecer las potencias intermedias. No solamente me va a quedar la potencia del x cuadrado, ¿sí?, que me figura en este denominador, sino que también puede aparecer el x, porque cuando yo sumo estas dos fracciones, por ejemplo, el común denominador de x y de x cuadrado sería x cuadrado, ¿está bien? Lo mismo si sumo estas tres, el mínimo común múltiplo sería x menos 1 al cubo, ¿está bien? Entonces, por eso, esta es como una dificultad extra, que a veces uno tiende a pensar que solamente va a aparecer este sumando y el último. Y no, hay que tener presente que pueden aparecer los términos intermedios, ¿está bien? Porque, de nuevo insisto, cuando yo calculo el mínimo común múltiplo, es el mínimo común múltiplo, no el producto de los denominadores, ¿está bien? Entonces, bueno, tenemos esa dificultad extra, ¿está bien? Veamos un ejemplo, de nuevo yo hice como un ejemplo un poquito más sencillito, donde tengo como dos raíces nada más, y una sola de las raíces está repetida, ¿sí?, que en este caso sería el menos 1. Entonces, voy a plantear suma de tres términos. ¿Por qué? Porque la raíz 0, o sea, el factor x menos 0, aparece solo una vez con potencia 1, porque es la más grande que aparece. En cambio, el factor x más 1 aparece con potencia 2 y la anterior, que sería potencia 1. ¿Está bien? Bueno, sumamos estas tres fracciones simples, me queda como resultado esta expresión. Y de nuevo la idea es similar a la que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Como los denominadores coinciden, los numeradores también deben coincidir, ¿está bien? Entonces me quedó x menos 4 va a ser igual a esta suma, ¿sí? Y bueno, y es lo que tengo planteado acá, ¿sí? Para resolver esta igualdad podríamos desarrollar este polinomio de la derecha e igualar coeficientes, pero es más sencillo evaluar esta igualdad en las raíces, ¿está bien?
¿cuál sería la dificultad respecto del ejemplo anterior? Que cuando yo evalúo, como tengo 2 raíces nada más, evalúo en esas raíces y obtengo 2 de los 3 coeficientes que necesito determinar. Entonces nos queda ahí todavía en este ejemplo un solo coeficiente, en otros podrían quedar más, y entonces ¿cómo hago para determinar cuánto vale ese valor B? Bueno, vamos a elegir un X arbitrario y reemplazamos en esta igualdad. Ese X, como al ser un X arbitrario, no va a producir esto de que algunos sumando se hagan 0, pero aún así, como yo ya tengo los valores de A y de C, voy a poder despejar cuánto vale el B. ¿Está bien? Les dejo tarea para ustedes. Fíjense, cuando X es igual a 0, sumando se me hace 0 y el último también. Por eso acá me queda directamente menos 4 igual a A por 1 al cuadrado, entonces por eso el A me quedó igual a menos 4. ¿Sí? Si reemplazo el X por menos 1, este término se me hace 0, este también, y me quedó menos C igual a menos 5, multiplicando todo por menos 1, me queda C igual a 5. ¿Está bien? Bueno, y en la otra sí tienen que trabajar un poquito más para operar y despejar el valor de B. ¿Está bien? Se los dejo como ejercicio. Entonces, la idea es de nuevo la misma. Estos sumandos particulares yo ya les conozco primitiva porque están en las tablitas de integración directa. Entonces, la idea de descomponer esta fracción en esta suma hace que sea más fácil el cálculo porque estos 3 sumandos yo sí los sé integrar, pero de entrada no. ¿Está bien? Bueno, acá tienen el resultado final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Muy bien. Próximo caso. Supongamos ahora que el denominador tiene algún polinomio de grado 2 que no tiene raíces reales. ¿Está bien? Y acá yo voy a ir haciendo como ejemplitos más sencillos para ir llegando al caso general, ¿sí? Entonces, el caso más sencillo de todos es que tengas el numerador igual a 1 y el denominador x cuadrado más a al cuadrado. Si acá en lugar de a fuese 1, directamente me fijo en las tablas de integración y tenemos que una primitiva de esa función sería arco tangente de x, ¿está bien? ¿Cómo cambia cuando acá tengo un a en lugar de 1? Bueno, uno lo que hace es dividir en este denominador, divide por a al cuadrado, ¿sí? Es como que tenemos que reescribir, digamos, un poquito esta fracción, ¿sí? Y hacer una sustitución, ¿sí? Y obtenemos, digamos, esta primitiva, ¿está bien? Porque acá yo necesitaría, de nuevo insisto, necesito que este fuese 1, ¿está bien? Entonces lo que hacemos acá en el numerador podemos pensarlo como sacar factor común s al cuadrado, ¿sí? Entonces me queda 1 sobre a cuadrado, que lo sacamos fuera de la raíz, y acá me quedaría x cuadrado dividido en a cuadrado más 1, ¿sí? Entonces hacemos una sustitución. U igual a x sobre a, ¿sí? Y calculamos, digamos, la primitiva de esa función, me queda esta de acá, ¿sí? También la pueden ver, digamos, de las tablitas de derivación, de integrales, les figura, digamos, la primitiva de esta función es la que está escrita acá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el numerador ya no es 1, sino que es x? Fíjense que el denominador tiene grado 2, ¿está bien? Entonces el grado del numerador, para que sea una fracción propia, tiene que ser o grado 1 o grado 0, ¿sí? Si fuese grado 0, es el primer ejemplo que vimos acá. Si fuese grado 1, por ejemplo, podría ser esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Una sustitución,
porque yo digo, a todo este denominador le llamo u, ¿sí? Entonces el diferencial de u me va a quedar 2x diferencial de x, ¿sí? Entonces la puedo reescribir a esta integral en términos de u, de esa nueva variable de esta forma, y bueno, puedo integrar directamente esa expresión, ¿sí? De nuevo con las tablas de integración. Entonces, digamos, si tengo grado 1 o tengo grado 0, ya lo tengo resuelto. ¿Qué pasa si me aparecen los dos términos? ¿Sí? El de grado, o sea, tengo el numerador de grado 1, pero, digamos, no solamente x como tenemos acá, sino x más un coeficiente por x más otro valor. Bueno, entonces uno lo que hace es la misma idea de la sustitución que vimos recién, ¿sí? Pero fíjense que en este caso el denominador, le voy a llamar a toda esta expresión, le llamo u. Cuando calculo el diferencial de u, me queda 2x más 2, porque acá tengo el término con x que también aporta el diferencial, ¿sí? Entonces, por eso el numerador, fíjense que lo escribí de esta forma medio extraña, para que estos dos sumandos me queden el diferencial de u, ¿sí? Y después me queda este término como que me sobra, digamos, ¿está bien? Entonces los separo, ¿sí? En suma de dos fracciones, con exactamente el mismo denominador, ¿sí? En el primer sumando lo que voy a hacer es la sustitución, que acabamos de mencionar, u igual a todo el denominador, entonces el diferencial de u me va a quedar el numerador que tengo acá, ¿sí? Y en el otro sumando lo que hago es completar cuadrados. ¿Por qué completo cuadrados? Con la idea de que me quede una expresión similar a la que vimos acá en el primer ejemplo. ¿Está bien? También voy a hacer una sustitución, pero voy a llamar u a este x más 1. ¿Está bien? Bueno, si reemplazan ahí ustedes el x, acá me faltó el x más 1. Quería ponerle u y después me confunde. Entonces acá hay un pequeño error, ¿sí? Iría x más 1 dividido en raíz de 2. ¿Está bien? Arco tangente evaluado en x más 1 dividido en raíz de 2. ¿Sí? ¿Cómo hacemos o qué caso, digamos, como más general podríamos tener que estos ejemplos que supuestamente eran los más sencillos? Bueno, veamos este ejemplo. Podría tener como una combinación de los casos que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Podemos tener un factor en el denominador que no tenga raíces reales, como es este, x cuadrado más 1, y podría tener otro factor que sí tenga una raíz, ¿está bien? Como en este caso. Entonces, voy a como combinar los métodos, ¿sí? Tengo por esta raíz simple, x, tengo este sumando a sobre x, ¿sí? ¿Y cómo sería el otro sumando asociado a este polinomio de grado 2 que no tiene raíces? Bueno, fíjense que acá cambia un poquito el numerador. El numerador ya no me va a quedar un polinomio de grado 0, una constante, sino que me queda un polinomio de grado 1, ¿sí? Porque de nuevo, la idea es que yo tengo que plantear esta suma lo más general posible, ¿está bien? Entonces, lo más general posible sería de esta forma. Si el denominador tiene grado 2, el numerador puede tener grado 1 o grado 0, ¿sí? Si el coeficiente b me da 0, este numerador me quedaría de grado 0, pero podría ser que el b sea distinto de 0 y acá me queda un numerador de grado 1. ¿Está bien? ¿Cómo operamos de aquí en más? Es muy parecido a los otros casos, ¿sí? Es como que la novedad en cada caso, en cada nuevo planteo que hacemos, es un poco la descomposición que yo propongo, ¿sí?
según sea la raíz del denominador, la descomposición que yo propongo va a ser un poco diferente, ¿está bien? Esa es la novedad. Después se opera muy parecido, se suman estas fracciones, se iguala el numerador con el que tenía previamente dado, ¿sí? Y hacemos esto de evaluar en las raíces para obtener cuánto valen estos coeficientes. En este caso tengo una única raíz que es 0, entonces solamente se anula este término y me permite calcular cuánto vale el coeficiente A. Y los otros valores de B y C no me quedo, no sé cómo calcularlos, esos los obtengo dándoles valores arbitrarios a X. Fíjense que si yo reemplazo el X por 1, ¿sí? Entonces me quedaría B por 1 más C, todo por 1. Y acá me va a quedar A, que ya sé que vale 2, por 2, 4, ¿sí? Que lo paso al otro miembro. Entonces me queda esta relación entre los dos coeficientes B y C. Me queda una ecuación, B más C igual a menos 2. Necesito otra ecuación más para armar un sistema de ecuaciones en esas incógnitas B y C y poder calcular cuánto vale B y cuánto vale C, ¿está bien? Entonces por eso tengo que dar otro valor arbitrario a X, en este caso elegí X igual a menos 1, ¿sí? Para que, bueno, de nuevo, obtener otra relación diferente entre B y C, armar el sistema de ecuaciones y bueno, cuando resuelven ese sistema de ecuaciones, obtienen cuánto valen esos coeficientes B y C. Aquí como recomendación de qué valor arbitrario dar a X, conviene algún X que esté cerca de la raíz, ¿sí? Por ejemplo, si la raíz es 0, conviene 1 y menos 1, que están como lo más cerca posible, o si la raíz hubiese sido 5, por ejemplo, me hubiese convenido el X igual a 4 y X igual a 6, ¿está bien? Porque es como, van a ser los valores que estos términos me quedan un poquito más sencillos de calcular, ¿está bien? Sin embargo, esto puede como que ponerse un poquito pesado el cálculo y hacerse un poquito largo y engorroso. El método es así, el método es un poquito largo, ¿sí? No hay otra forma. Bueno, en este caso yo hice todas las cuentas, acá les queda el B va a ser menos 3 y el C vale 1, ¿sí? Entonces, sumando esta fracción, la descompongo en suma de estos dos, ¿sí? Y aplico esto que les decía. Como el numerador acá me quedó menos 3x más 1, divido el denominador en esas dos sumandos, ¿sí? Para poder calcular esas integrales, ¿sí? Porque el método que uso acá, que es el de sustitución, no es el mismo en este otro sumando que va a ser la integración directa. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí de este método? Hicieron ya ejercitación en la práctica, ¿cierto? De este método. Sí. Sí, hicimos de todos los métodos. O sea, terminamos integración indefinida. Muy bien. Ajá. Bueno, y el último, que sí ya es más difícil buscar como un ejemplo particular, ¿sí? Así que puse el mismo del año pasado, donde acá es como que se combina todo, ¿sí? O sea, acá podría ser que el polinomio tenga grado 2, no tenga raíces reales, digamos, tiene raíces pero complejas, y ese término con raíces complejas esté elevado a una potencia mayor que 1, ¿está bien? Como en este caso. Me quedó el x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces acá tengo que combinar todos los casos anteriores, ¿sí? Me va a quedar el factor que tenga la raíz simple, me queda el sumando del tipo A sobre ese factor, sobre esa raíz, ¿está bien? Después me queda un término cuadrático asociado al factor que no tiene raíces en R y el numerador de la pinta B por X más C.
pero también me tiene que quedar ese polinomio que no tiene raíces en R elevado al cuadrado con un numerador del tipo b por x más c. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo tenía estos dos sumandos nomás, ya tenía que armar un sistema de ecuaciones para calcular b y c. Si tengo otro sumando más, tengo que de nuevo armar un sistema de ecuaciones, pero ahora voy a tener 4 incógnitas: b, c, d y e. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya se hace un poquito más complejo. Acá el libro, insisto, usa el otro método de el numerador acá, que resulta de esta suma de estas 3 fracciones, lo desarrolla, es todo este numerador que está acá, lo que hace es desarrollar ese polinomio e igualar coeficiente a coeficiente. Ven que acá les queda un polinomio de grado 4, entonces igualo con el polinomio de la derecha, perdón, de la izquierda. Como acá no tengo grado 4, quiere decir que a más b tiene que ser 0. El coeficiente de grado 3 es menos 1, entonces el coeficiente de grado 3 del término de la derecha tiene que ser menos 1, ¿sí? Después esta suma tiene que ser igual a 2, porque es el coeficiente de x cuadrado. C más c, que es el coeficiente de x, tiene que ser igual a menos 1, que es el coeficiente de x del otro miembro. Y por último, a igual a 1. ¿Está bien? Bueno, acá están planteados el sistema de ecuaciones. Hay que resolver. Fíjense que me queda un sistema de ecuaciones que tiene 5 ecuaciones y 5 incógnitas. Resuelven. Pueden usar, por ejemplo, el método de Gauss-Jordan de armar la matriz del sistema y reducir por filas. Y una vez que tienen todos los coeficientes, reemplazan en la expresión y integran cada sumando, como vimos en los ejemplos previos más sencillos. ¿Está bien? O sea, no es difícil el método, solo que es un poco largo y por ahí se puede poner tedioso en para resolverlo, para calcular esos coeficientes y demás, digamos. Entonces, desde el punto de vista teórico, es un método muy poderoso porque me resuelve todas las funciones racionales que yo tenga. Cualquier integral de una función racional, yo la puedo calcular con este método. Ahora, en la práctica, ese cálculo puede ser un poco pesado, eso es cierto, pero bueno, digamos, por lo menos existe un método que me dice cómo calcular la integral. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta de ese método, entonces? ¿Alguna duda que haya quedado? Muy bien. Después tienen otros métodos que son ya un poco más aplicados a ciertos ejemplos particulares donde tienen que un poco usar el ingenio, ¿cierto? Acá no lo escribí explícitamente, sí, pero hay algunas otras sustituciones que pueden aplicarse, bueno, a algunas situaciones particulares, donde no necesariamente, a ver, no me acuerdo si lo habíamos repasado, pero no lo debo haber puesto. Cuando vimos el método de sustitución, algo así habíamos hecho. ¿Se acuerdan que cuando vimos el método de sustitución, habíamos visto también la posibilidad de que a una partecita de la función, por ejemplo, en este caso, le llamamos u a 1 menos x cuadrado, y después, por ejemplo, para reemplazar en este x cubo, lo separábamos como x cuadrado por x, ¿sí? Y el x cuadrado lo reescribía en función de u, donde tenía que hacer un despeje, teníamos que trabajar un poquito, ¿sí? Entonces hay veces que voy a tener, por ejemplo, una expresión en el integrando que sea raíz de x solito, y a veces le voy a llamar u a ese raíz de x, aunque no tenga exactamente el diferencial, sino que yo voy a poder como replantear un poco la integral y forzar quizás a que esté ese diferencial, ¿sí? No tan directo como en este caso, que si yo digo
u es igual a x cubo, el diferencial de u va a ser 3x cuadrado diferencial de x, y acá ya tengo el x cuadrado ese que necesito para el diferencial, ¿está bien? Entonces hay algunas otras formas, otras integrales particulares donde también usamos sustitución para funciones irracionales, lo pueden encontrar en algunos libros así, pero son como ejemplos de ciertas funciones particulares con cierta sustitución que me sirve, ¿está bien? Lo deben haber visto en la práctica también. Y tenemos por último, otro método que se llama el de sustitución trigonométrica, donde también es como que, por ejemplo, tengo una integral de este tipo, ¿sí? Si yo quiero llamar, por ejemplo, lo que está dentro de la raíz, llamarle u, acá tenemos que pensar que el a es un número fijo y el x es mi variable. Entonces, si yo le quiero llamar u a toda esta expresión, no tengo el diferencial de u porque me faltaría un factor x extra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo llamo u a todo lo que tengo dentro de la raíz, el diferencial de u está por acá, porque diferencial de u me va a quedar menos 2, menos 2x diferencial de x. Entonces es como que este factorcito x extra me permite hacer una sustitución, ¿sí? Pero como en este primer ejemplo no tengo ese factor x extra, tengo que pensar en algo un poquito más sofisticado, ¿sí? Y bueno, y entonces lo que vamos a plantear es un poco un triángulo, rectángulo, ¿sí? Donde uno de los lados va a ser mi variable x, ¿sí? Y voy a cambiar, digamos, como esa variable x en función del ángulo asociado, ¿está bien? Por ejemplo, en este caso que tengo la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, como yo tengo 9 menos x cuadrado, lo que voy a pensar es que esta raíz cuadrada en realidad es el valor de la longitud de un cateto, de un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa tiene que ser 3, ¿por qué? Porque la idea sería usar el teorema de Pitágoras que dice, el lado al cuadrado más el lado al cuadrado me da igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, uno de los catetos yo le voy a llamar x, la hipotenusa en este caso es 3, entonces, usando el teorema de Pitágoras para despejar la longitud de este otro lado, me quedaría que es raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces planteamos este triángulo rectángulo y digo, bueno, el seno de este ángulo θ va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso me queda igual a x sobre 3, ¿sí? Y el coseno de este ángulo va a ser raíz cuadrada, este cateto que acabo de calcular usando Pitágoras, dividido en la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Entonces, el numerador de esta fracción, ¿sí? Lo puedo reemplazar con esta identidad trigonométrica por 3 por coseno de θ, ¿sí? Acá el libro sugiere, digamos que según la raíz que yo tenga a consideración en la integral, voy a proponer cierta sustitución, ¿sí? Entonces, si tengo a cuadrado menos x cuadrado, propongo esta sustitución, ¿está bien? Pero por ahí, un poco más fácil de recordar la sustitución es pensar un poquito en este triángulo rectángulo, ¿sí? Decir, bueno, a partir de la expresión que yo tenga en la raíz, propongo cierto triángulo rectángulo, ¿está bien? Cuando tengo restando la constante menos el x cuadrado, propongo este. Si acá se suman los términos, entonces la hipotenusa es la que se obtiene con esa raíz cuadrada. Y los catetos van a ser, digamos,
Por ejemplo, en este caso, los catetos van a ser 1A, el otro va a valer X, y esto va a ser la hipotenusa directamente, ¿está bien? Y si tengo que X se está sumando y el coeficiente A es el que resta, el A fijo, entonces el X sería la hipotenusa, ¿sí? Y el A sería uno de los catetos, ¿está bien? Entonces la idea es por ahí armar un triángulo rectángulo, es como una forma más sencilla de recordar, digamos, esta tablita de la sustitución trigonométrica, ¿está bien? Entonces, de esa forma, el numerador lo reemplazo por 3 coseno de tita, el denominador, que es x cuadrado, lo despejo de la otra igualdad, ¿sí? Entonces me quedó 3 seno de tita igual a x, que si lo elevo al cuadrado me queda 9 seno cuadrado, como tenemos acá, ¿sí? Y el diferencial de x va a ser, de nuevo, en esta igualdad que dijimos x igual a 3 seno de tita, derivo respecto de tita y reemplazo el diferencial de x por esta expresión. ¿Está bien? Bueno, y de nuevo acá hay que usar ciertas identidades trigonométricas, en cada caso particular va a ser una identidad diferente, y de esta forma puedo llegar, digamos, al cálculo de la integral, ¿sí? Donde acá voy a integrar respecto de este ángulo tita, y después, ¿sí? Despejo el tita como arcoseno de x sobre 3, ¿sí? Para volver a la variable original x, ¿está bien? Este diría que es uno de los métodos un poco más complicados de entender, ¿sí? O de aplicar, ¿sí? Pero es como que nos sirve, digamos, si tenemos una función integrando de este tipo, de nuevo es como el único método que nos puede permitir calcular la integral, ¿está bien? Entonces, de nuevo, siempre es como que en cada caso tengo que aplicar un método diferente porque los otros métodos como que no me sirven para calcular la integral en cada caso, ¿está bien? En ese caso particular. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Este método también lo vieron en la práctica? No, dijo la profe que no lo íbamos a ver ese. Ah, directamente lo saltearon. Bueno, muy bien. Se los menciono para que sepan que existe. En realidad, en análisis matemático 2, van a ver, digamos, como una forma más sencilla de calcular integrales de este tipo, pero bueno, hay que estudiar toda la parte de integrales dobles, entonces por ahí no usamos tanto ese método. Bueno, hacemos un recreíto de 10 minutitos y empezamos con el tema nuevo, que serían las integrales impropias que vamos a ver el día de hoy. ¿Está bien? Bueno, detengo la grabación. Recording stopped. Y entonces recreo hasta las 11:05. Hacer un área infinita, ¿está bien? Entonces la idea es pensar acá si hay algunas funciones particulares que cuando yo planteo esta integral de una región infinita, puede ser que el resultado sea un número finito, ¿está bien? Eso me pregunto. ¿Puede ser que esta área sea finita? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo decido sí o no? ¿Cierto? Bueno, la idea es, esta integral no la sé calcular, porque yo sé calcular en intervalos finitos a b, ¿está bien? Entonces, en lugar de integrar desde a hasta infinito, integro hasta un cierto valor t. Calculo la integral de la f desde a hasta cierto valor t, donde voy a pensar el t un valor finito, ¿sí? Ahí yo ya sé integral, vale el teorema de Barrow, la regla de Barrow, entonces puedo calcular esta integral con ese teorema, ¿sí? La expresión final me va a depender de este límite superior t que puse acá. Y entonces ahora voy a calcular el límite de t que tiende a infinito. Entonces la idea es como calcular la integral hasta una cierta, hasta un cierto valor t, y luego pensar ese t que tiende a infinito
y ver si existe ese límite. ¿Está bien? Veamos algunos ejemplos. Bueno, en el caso de que ese límite exista y sea un número finito, voy a decir que la integral es convergente y que converge a ese valor, y en el caso que el límite no exista, es decir, como si me da infinito, por ejemplo, o algo así, entonces voy a decir que la integral es divergente. ¿Está bien? Veamos algún ejemplo. Entonces, lo voy a hacer a este mismo ejemplo, pero en el pizarrón, como para que veamos un poco la metodología si aplica. Entonces tenía que poner acá para que en la grabación se vea bien. Bueno, entonces la idea es que yo quiero calcular la integral, por ejemplo, entre 1 e infinito de la función 1 sobre x cuadrado. De nuevo, la idea es que esta integral así infinita no la sé calcular, ¿cierto? No tengo como herramientas, no tengo ningún teorema que me diga cómo hacerlo. Entonces, por la definición de integral impropia, esto se calcula como el límite de t que tiende a infinito de la integral entre 1 y t. Fíjense que t es esa variable, ¿sí?, que después vamos a ver cómo le calculamos el límite, ¿está bien? El límite, acá el valor inferior de la integral es un valor fijo a, digamos, ¿está bien? En cada caso el a, por supuesto que va a ser diferente. Entonces quiero integrar 1 sobre x cuadrado diferencial de x, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿cómo calculo esta integral? Por un lado voy a calcular esta integral finita, ¿sí?, con todos los métodos que ya conocemos, y el resultado final obviamente me va a quedar dependiendo de esta nueva variable t, y ahí voy a tomar el límite de t que tiene infinito. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuánto vale cuál sería una primitiva de 1 sobre x cuadrado? Escucho. 3 sobre x, no No, sé. menos 1 sobre x. Eso, menos 1 sobre x. Acuérdense que esta la podemos pensar como una potencia negativa, ¿sí? Y aplico la integral de la potencia, ¿no? O sea, la regla esa. Profe, pero si usamos el teorema fundamental del cálculo, ¿no debería quedar infinito? Pero por ¿Por qué? eso el teorema es aplicable a un intervalo finito a b. Entonces, así como que acá de entrada no puedo aplicar el teorema. Ah, ¿es solo para finito? Solo para finito, claro. Sí, sí. Está. Uh-huh. Porque aparte, digamos, ¿qué sería aplicar la regla de Barrow? Evaluar la función en infinito. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Porque evaluar una función en infinito, el infinito no es un número. Entonces no puedo pensar en decir, aplico la regla de Barrow y calculo f en infinito. ¿Está bien? Por eso hacemos este proceso, ¿sí?, que es como que me permite salvar esa indeterminación de evaluar una función en infinito, digamos, ¿tá? Bueno, entonces si lo pienso como esta potencia negativa, uso la regla del exponente, ¿cierto? A esa potencia le sumo 1 y divido en ese número, ¿está bien? Acá evaluado entre 1 y t. Entonces, x elevado a la menos 2 más 1, me quedó x elevado a la menos 1, y acá el denominador es menos 1, entonces es lo mismo que 1 sobre x entre 1 y t. Como ustedes ya habían llegado a calcular, pero por las dudas si alguien se perdió, les doy una idea de cómo calcular. Bueno, y esto va a ser igual a, evalúo esto en el límite superior, menos, con este menos me va a quedar más, evalúo en el límite inferior, que es 1. Entonces, esta integral me quedó, fíjense, este valor que depende de t, ¿sí? 1 sobre 1 es 1, lo puedo escribir así al revés para que me quede, digamos, más linda la escritura. Entonces, ahora calculo el límite,
¿sí?, de esa integral que me quedó en función de este t, ¿está bien? Entonces voy a decir, la integral entre 1 e infinito es igual al límite de t que tiende a infinito del resultado de la integral que me quedó 1 menos 1 sobre t. Bueno, el límite de la función constante igual a 1 es 1, ¿cierto? No tengo que hacer nada ahí. El límite cuando t tiende a infinito, 1 sobre t tiende a 0. Entonces me quedó 1 menos 0, que vale 1. Esta integral, si bien integro sobre un intervalo infinito, pero esta función 1 sobre x cuadrado es como en este caso voy a decir que la integral converge a ese valor. Este valor 1 en este caso, ¿está bien? Veamos otro ejemplo, ejemplo 2. Cambio la función integrando por 1 sobre x, ¿está bien? Veamos, fíjense que la 1 sobre x y 1 sobre x cuadrado, en este intervalo 1 infinito, es muy parecida, ¿sí o no? Digo, las gráficas de las dos funciones son 1 sobre x cuadrado va a ser una cosa así, 1 sobre x es muy parecida porque las dos pasan por el 1, 1, y casi como que es igual, pero alguna diferencia va a haber que ya lo voy a mostrar ahí en las filminas con una gráfica un poco más precisa de la que yo puedo hacer en el pizarrón. Pero la pinta es muy parecida a las de las dos gráficas. Bueno, la idea es la misma, ¿sí? La definición de integral impropia me dice que esto se calcula como el límite de t que tiende a infinito, ¿sí?, de la integral de 1, desde 1 hasta t, de 1 sobre x diferencial de x. Entonces, nuevamente voy a calcular la integral por un lado y después voy a tomar el límite, ¿sí? Bueno, la integral de 1 sobre x es más directa, ¿cierto? Porque esta ya es, bueno, las dos eran directas, pero lo hago separado. La integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Acá, fíjense, no les voy a poner las barras de valor absoluto al argumento del logaritmo porque estoy en un intervalo positivo, digamos. ¿Está bien? Entonces, como que no hace falta tomar valor absoluto acá. Entonces, aplico las reglas de Barrow, evalúo en t, menos logaritmo en 1. ¿Cuánto vale el logaritmo en 1? 0. Entonces me quedó de resultado logaritmo de t. ¿Está bien? Por lo tanto, la integral entre 1 e infinito va a ser igual al límite de t que tiende a infinito del resultado de esta integral. Ese resultado es logaritmo natural de t. ¿Cuánto vale este límite? Si t tiende a infinito, ¿el logaritmo a qué valor tiende? A infinito. Y o sea, esta integral ahora me da como resultado infinito. ¿Qué quiere decir? Que la integral diverge. Por supuesto que no voy a decir a cuánto diverge, es evidente que diverge a infinito, ¿sí? Cuando es un valor finito el resultado, ahí sí
especifico a qué número real converge, ¿está bien? Entonces, fíjense que aunque las gráficas de estas dos funciones, 1 sobre x cuadrado, la gráfica de 1 sobre x cuadrado es esta que figura acá, toda esa área que parece como infinita, en realidad me da como resultado 1. Es un valor finito y esa integral converge. En cambio, cuando estoy integrando la función 1 sobre x, la integral de 1 sobre x, ahí está la misma cuenta, me da un valor infinito, ¿sí? Si ponemos al lado las dos gráficas, resulta que 1 sobre x cuadrado como que se va pegando mucho más al eje x que la gráfica de 1 sobre x, ¿está bien? Logrando que esta integral sea un área finita, si bien es como una región infinita, un intervalo infinito, pero el área debajo de la curva es un área finita y vale 1, ¿sí? Y en este caso, no, tengo un área infinita, bueno, entonces si bien estas dos funciones pueden parecer que son muy, muy parecidas, parecer que son casi iguales las gráficas, hay una diferencia bastante grande que la resaltamos con esta integral. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, podríamos tener integrales del tipo desde menos infinitos hasta b, ¿sí? La idea del procedimiento del cálculo es la misma, ¿sí? Esa parte que tiende a menos infinito, yo la corto en un valor finito t, ¿sí? Integro desde t hasta b, y luego tomo el límite de t que tiende a menos infinito, ¿está bien? Podría tener, digamos, como la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función, ¿sí? Entonces lo que hacemos es primero dividir en dos integrales, ¿sí? La integral desde menos infinito hasta cierto punto a, y después desde a hasta infinito, ¿sí? Este primer sumando lo calculo como en la parte b del procedimiento, y el primer sumando lo calculo como en la parte a. ¿Está bien? Entonces la idea es, digamos, calcular por separado las dos sumandos. Si ambos sumandos me dan un área finita, o sea que ambas integrales, esta y esta, convergen, entonces la suma converge. Si una sola de las dos diverge, entonces toda la suma diverge. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cálculo de la integral desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Entonces, de nuevo planteamos la integral desde t hasta 0, calculo esa, fíjense que acá el cálculo de esa integral podría requerir alguna cuenta más larga que la que hicimos en el pizarrón, que era directa, ¿sí? En este ejemplo, tengo que usar como es el método de integración por parte, porque justamente es un producto de funciones, ¿está bien? Calculo la primitiva, evalúo en los extremos de integración, ¿sí? Y después calculo el límite, donde encima para calcular ese límite tengo que usar la regla del hospital, porque no me da como así directo, sino que me queda como una indeterminación, ¿sí? De tipo menos infinito sobre menos infinito. Entonces, bueno, digo, acá puede ser que tengamos que usar todos los resultados previos que hemos visto, ¿sí? De los métodos de integración o de cálculo de límites que vimos en la primera parte de la materia. ¿Está bien? Bueno, finalmente el límite me da un valor finito, menos 1, quiere decir que esta integral converge a ese valor menos 1. Y acá seguramente ustedes me estarán pensando
¿por qué me dio un valor negativo si yo estaba pensando en el área debajo de la curva? Bueno, acá seguramente la función es negativa, ¿sí? Fíjense que como estoy en el intervalo de x menor que 0, este factor x hace que la gráfica de la función esté por debajo del eje x. Entonces el área que estamos calculando está por debajo del eje x y por eso el resultado final me dio un valor negativo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. Si tenemos, por ejemplo, la función seno de x, o sea, sí, la original, Sí. integramos y nos queda seno de x. El área va a ser 0, está debajo de la curva. Tenemos que Y separar. ahí tenés una situación especial donde el límite no existe, pero no es infinito. Porque, digamos, cuando vos tomás la integral de seno o de coseno en un intervalo de longitud 2pi, justo hace toda la vuelta completa de la función y te queda como que las áreas se compensan y te queda la integral que vale 0, ¿sí? Pero si vos tuvieses como otro intervalo, ¿sí? Por ejemplo, ya no de longitud 2pi, sino un poquito más, entonces ya te va a quedar un poquito más de área positiva quizás o negativa según dónde cortes el intervalo, ¿se entiende? Entonces en realidad ahí no tenés un límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? De esa función, mira. Dejo de compartir, así vengo al pizarrón. Digo, hagamos la cuenta y veamos qué me da este método, ¿no? Analíticamente. Supongamos que tenés la integral, qué sé yo, entre 0 e infinito de seno de x. ¿Qué dice el método? El método dice, calculo el límite de t que tiende a infinito de la integral entre 0 y t, ¿sí? De seno de x diferencial de x. Entonces calculemos, ¿qué tendremos que hacer? Calcular una primitiva de la función seno, ¿sí? Que sería menos coseno, ¿está bien? Menos coseno de x, cuando derivo coseno, me queda menos seno, entonces se me cancela con este menos de acá, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? Vale menos coseno de t, menos con este menos de acá, me queda más coseno de 0, ¿sí? Es decir, que la integral entre 0 e infinito va a ser el límite de t que tiende a infinito, ¿sí? De coseno de 0, que vale 1, ¿sí? Menos coseno de t, que es coseno de t. ¿Sí? Lo dejo así. Ahora, ¿cuánto vale el límite de t que tiende a infinito de coseno de t? No existe. Pero no existe porque la función coseno de t oscila entre menos 1 y 1. ¿Y el infinito qué es? Es un símbolo, queriendo decir que el t tiende a un valor muy grande. Pero si ese valor muy grande fuese 10.000 por 2pi, entonces coseno de 10.000 por 2pi vale 1. Y ahí la suma me daría 0. Pero si en lugar de 10.000 es 10.001, ¿sí? Por pi, entonces me quedaría lo mismo que coseno de pi, que vale menos 1. ¿Se entiende? Entonces ahí es como que, como esta función oscila entre menos 1 y 1, el límite no existe. Pero no existe no porque me dé igual a infinito, como vimos en el caso de la 1 sobre x, sino directamente no existe. Es un límite que varía entre menos 1 y 1, entonces este límite no existe. De todas formas, voy a decir que la integral diverge, ¿está bien? Ahora es como una divergencia un poco diferente del caso anterior,
¿Se entiende la diferencia? Y entonces el resultado, ¿cuál sería? O sea, ¿lo dejamos así? ¿Y Lo listo? dejo así como diciendo, este límite no existe y la integral diverge. Y termina ahí. Ahora, digamos, de nuevo, es como que uno tiende a pensar que cuando dice diverge es porque esa integral es infinita. Y en este caso es como indeterminada, porque no sabes, digo, no, ese límite no existe, no se aproxima a ningún valor, ni muy grande, ni finito, ni nada, digamos. ¿Está bien? Es como un caso raro, digamos. ¿Está? Y ahora, esto sería el área debajo de la curva. Que tenemos Sí. un área positiva y un área negativa, entonces se cancela, queda cero. Pero ¿cómo era para averiguar? O sea, no, ¿cómo era? No. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el nombre del tipo del área total? Cuando No, no decíamos se explica. la diferencia de las áreas, sí, espera, ¿cómo era? Como valor Y absoluto del área. ponele en seno de x Ujú. Pero, entre 0 y 2pi para tomar los dos valores como positivos. sí. em, sí, no sé si tiene un nombre especial o en general decíamos, si a mí me piden calcular el área entre la función y el eje X, entonces ahí al área negativa le tenía como que cambiar el signo para dar el resultado final, ¿sí? Y ahí es como que la parte que era debajo del eje X la calculábamos como por separado, entonces la integral entre 0 y 2pi la calculaba como la integral entre 0 y pi, menos, ¿sí?, la integral entre pi y 2pi. En este caso, de nuevo no tiene sentido, digamos, interpretarlo en términos de área, porque de nuevo eso tiene sentido cuando yo lo pienso en un intervalo finito, ¿sí? O sea, en este sentido de hacer diferencia de áreas y pensar, digamos, como el área total entre la función y el eje X, ¿está bien? De nuevo, eso tiene como sentido cuando vos lo pensás en un intervalo finito. Si vos lo pensás en este caso, que es el intervalo infinito, entonces tomarías la función valor absoluto de seno de x, para que te quede como siempre la función por encima del eje x, y obviamente que ahí sumas infinitas áreas, te va a resultar una integral infinita, ¿está bien? Pero de nuevo, insisto, acá es como que esa interpretación de verlo como diferencia de áreas o el área entre la función y el eje X, la vamos a hacer más cuando tengo un intervalo finito que en este sentido de integral impropia, ¿sí? En este sentido de integral impropia, uno como que compara algunos ejemplos particulares para mencionar de que esto de que, digo, no sé a ustedes qué se les ocurre, ¿no? Pero a mí de entrada, si me dicen la integral en un intervalo infinito, es como que yo estoy pensando que eso casi seguro que me va a dar infinito, ¿no? No se me ocurre pensar que en algún ejemplo particular eso me podría dar un número finito. Sin embargo, hay ejemplos donde sí me da finito, por ejemplo, la función x por e a la x, o por ejemplo la función 1 sobre x cuadrado que vimos al comienzo. Entonces, estos son los casos particulares donde vos decís, aunque estoy integrando un intervalo de longitud infinita, el resultado de esa área me puede llegar a dar finito, aunque siempre la función esté por encima del eje x, porque también uno podría pensar que esto me da finito, pero porque se me van cancelando áreas, y entonces me quedaría un resultado finito, digamos, ¿está bien? Como que se me cancela alguna parte interesante. Pero no, digamos, esto es como que va más allá. La función es siempre positiva y aún así el área debajo de la curva en este intervalo infinito me da un resultado finito, ¿está bien? Esa es la idea de interpretarlo como el área debajo de la curva, ¿está bien?
no para todos los ejemplos va a tener como mucho sentido esa interpretación, ¿cierto? Porque como vimos acá, nos pueden quedar como situaciones un poco raras, donde no tiene mucho sentido esa interpretación. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos con la integral del otro tipo, ¿sí? O la integral impropia de tipo 2, donde acá voy a suponer, de nuevo insisto, que la discontinuidad es infinita, es decir, es una discontinuidad esencial de salto infinito, ¿sí? O asintótica, donde en algún punto del intervalo AB voy a tener una asíntota vertical. ¿Está bien? Supongamos, por ejemplo, en el extremo, ¿sí? En el punto B. Justo en X igual a B, la función tiene una asíntota vertical. ¿Está bien? Entonces yo no puedo... ¿Sí? La impropia de tipo 1 era cuando teníamos una asíntota horizontal. No, cuando tengo un intervalo infinito. ¿Está bien? Ah, claro, claro, ahí está. Por eso integro hasta más infinito, ¿sí? Acá. El intervalo en cuestión es infinito. Puede ser desde A hasta infinito, desde menos infinito hasta B, o desde menos infinito hasta más infinito. ¿Está? Pero la función que integro es continua. Bueno, en este caso, y continuo en el intervalo donde estoy integrando, ¿no? Porque vimos que si yo podía integrar la función 1 sobre x, que tiene una asíntota vertical, pero es como que yo no estoy mirando la función en ese punto, sino que estoy integrando entre 1 e infinito, donde la función es continua. ¿Está bien? Bueno, vamos a este caso donde ahora sí supongo que la función tiene una asíntota vertical, pero el intervalo en el cual defino es un intervalo finito. El A y el B son valores finitos. El problema, digamos, sería en que, por ejemplo, en el punto X igual a B tengo una asíntota vertical. Entonces la idea va a ser similar, ¿sí? Es como que yo voy a integrar en una región donde sí puedo integrar y aplicar el teorema del cálculo integral, ¿sí? El teorema fundamental. Entonces, por ejemplo, si integro desde A hasta un T cerquita del B, pero no igual a B, ¿sí? Ahí tengo una función continua, ¿sí? Entonces, para el cálculo de esta integral sí puedo aplicar la regla de Barrow, ¿está bien? Este resultado me va a quedar dependiendo de ese nuevo parámetro t, y después voy a calcular el límite de t que tiende a b por la izquierda, ¿cierto? Porque por la derecha como que no estaría definida la función, no la estamos mirando para los x mayores que b, ¿está bien? Bueno, veamos algún ejemplo. De nuevo lo hago en el pizarrón. Y después lo comparamos un poco con lo que hayamos calculado. Bueno, entonces quiero calcular la integral entre 2 y 5, ¿sí? Bueno, acá la asíntota en realidad está del otro lado, pero el procedimiento ya vamos a ver que es igual. Entonces me queda 1 sobre raíz de x menos 2, ¿sí? Diferencial de. Entonces acá la asíntota está en el x igual a 2, porque si yo reemplazo acá el x por 2, me da 0 el denominador y todo el numerador. Quiere decir que mi función tiende a infinito, ¿está bien? Entonces esto lo voy a calcular como el límite de t que tiende a ese valor problemático, en este caso a 2, pero fíjense que como el intervalo empieza en 2 y termina en 5, entonces acá me voy a aproximar al 2 por la derecha. ¿Está bien? Es como que la función está definida acá entre 2 y 5. Entonces, para aproximarme al 2, solamente me puedo aproximar por la derecha, por eso tomamos el límite acá lateral derecho. ¿Está bien? De la función
Ahora, entre t y 5, ese punto problemático, ese valor problemático lo reemplazo por t, ¿sí? Y calculo la integral de esta función. ¿Está bien? Bueno, entonces como siempre, voy a calcular esta integral por separado y después vamos a ver cómo se resuelve el límite. ¿Está bien? Entonces calculo por otro lado la integral entre t y 5 de 1 sobre raíz de x menos 2. ¿Está bien? Diferencial de x. Bueno, si ustedes se fijan, la 1 sobre raíz de x es una integral de tipo inmediata, digamos, la pueden encontrar en las tablitas de integración, ¿sí? Y su primitiva sería 2 por raíz de x. En este caso el x sería x menos 2, ¿está bien? Podríamos como hacer una sustitución, si quieren, u igual a x menos 2, entonces para que me quede raíz de u solita, pero el diferencial de x coincide directamente con el diferencial de u, ¿está bien? Entonces, bueno, es como más directo. Si derivo esta función, supongamos que no estoy muy convencido, derivo esta función respecto de x, van a ver que les queda exactamente el integrando que teníamos acá, ¿sí? Bueno, hay que algunas integrales hay como que sabérselas, ¿cierto? Las primitivas porque las vamos a necesitar. Bueno, y tengo que evaluar esa primitiva en los límites de integración, ¿sí? Esto me quedaría 2 por, reemplazo el x por 5, ¿sí? Me quedó raíz de 5 menos 2, menos, reemplazo el t por el x por t. Me quedó raíz de t menos 2. ¿Está bien? Bueno, opero, me quedó 2 por raíz de 3 menos 2 por raíz de t menos 2. ¿Está bien? Eso es el valor de esta integral, ¿sí? Ahora tengo que tomar el límite de esa expresión, ¿está bien? Entonces me queda la integral entre 2 y 5 va a ser igual al límite de t que tiende a 2 por la derecha, ¿sí? De esta integral que acabamos de calcular. 2 raíz de 3 menos 2 raíz de t menos 2. Bueno, esta es constante, entonces sobrevive directamente al valor del límite. Y acá, si calculo el límite de t que tiende a 2 por la derecha, me quedó 2 menos 2, 0. Raíz de 2 existe y vale 0. ¿Sí? Entonces el resultado de este límite es 2 por raíz de 3. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a decir que la integral de esta función converge a ese valor. 2 raíz de 3. ¿Está bien? Ay, me quedó acá. Vuelvo a la filmina. Profe, disculpe, Sí. ¿qué era que converge la integral? Así se expresa el resultado de la integral cuando el límite es un valor finito. Si el límite es un valor finito, le ponemos así como de nombre, decir que la integral converge. ¿Está bien? Eso tiene un poco, hay una relación ahí con sucesiones que vamos a ver cuando veamos las sucesiones, ¿cierto? Como entender un poco mejor el término de converge. ¿Está bien? Bueno, acá tienen la misma cuenta para que ustedes la repasen tranquilo, y acá tienen la gráfica de la función, ¿sí? De nuevo tiene como una asíntota vertical, en este caso en el x igual a 2, y resulta que esa integral, esa área debajo de la curva, que parece una región infinita, porque acá sigue, sigue, sigue y sigue, me da como resultado un valor finito que es 2 por raíz de 3, ¿está bien? Entonces decimos que esta integral impropia converge.
Por supuesto que ustedes van a encontrar diferentes ejemplos de algunos que sí converge la función, algunos que no converge, eso lo van a ver en detalle en el práctico, van a ver más ejercitación de este tema, ¿sí? Una pregunta de teórico para el parcial podría ser el cálculo de, así como ahí hicimos esta pregunta calculada, donde teníamos que calcular la integral de, la derivada de cierta función para calcular la pendiente de la recta tangente. Bueno, una pregunta calculada podría ser el cálculo de alguna integral impropia, ¿está bien? Bueno, tendrán que proceder de esta forma. Ahí no me van a aparecer las funciones trigonométricas, salvo que esté la tangente, porque la tangente tiene ahí una asíntota en pi sobre 2, podrían pensar ustedes calcular la integral, qué sé yo, entre pi sobre 4 y pi sobre 2 de tangente de x, a ver si le da finito o no, digamos. De resumen, ¿sí?, de todas estas integrales de tipo 2, de nuevo, podemos tener en alguno de los dos extremos del intervalo, podríamos tener ese punto, esa asíntota, ¿sí? Nosotros hicimos el ejemplo de este segundo caso, donde la asíntota está en el extremo inferior del intervalo, ¿sí? Podría ser que sea un punto intermedio. Por ejemplo, en este caso C, ¿sí?, podría ser que la función tenga una asíntota en un punto intermedio del intervalo AB, como en este caso. Entonces ahí la integral la vamos a dividir en dos sumandos. Integramos desde A hasta esa asíntota. ¿Cómo resolvemos esta integral? Muy parecida a como planteamos en el caso A, ¿sí? Y a ese resultado le sumamos la integral entre C y B, ¿sí?, que sería muy parecido al caso B, ¿sí? Lo resolvemos como el caso B. Veamos un ejemplo de este tipo que es un poco más difícil de analizar, ¿sí? Fíjense esta función, 1 sobre x menos 1. Esa función tiene una asíntota en x igual a 1, porque si yo reemplazo el x por 1 acá, me daría 0 el denominador, ¿sí? Y justo el 1 está en el medio del intervalo entre 0 y 3, ¿sí? Es un punto intermedio, ¿está? Entonces veamos acá, lo resolvemos en el pizarrón, después volvemos a la fin. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿sí?, de cuando a mí me den el enunciado del ejercicio, yo darme cuenta de que es una situación de integral impropia, ¿sí? Porque como que si no me doy cuenta, como tengo un intervalo finito, ahí estaría tentado a calcular una primitiva y evaluar y listo. Pero, ojo, porque esta función integrando no es continua en x igual a 1 que está dentro del intervalo, ¿está bien? Entonces no puedo usar el teorema fundamental del cálculo porque esta función no cumple sus hipótesis y tengo que resolverlo como integral impropia, ¿está bien? Entonces esto lo calculo como la integral entre 0 y 1, que es el punto problemático de la función, más la integral entre 1 y 3 de esa misma función, ¿está bien? Es como que separo el intervalo en dos, ¿sí? Y voy a calcular por un lado esta integral y por el otro esta otra integral, ¿está bien? Entonces vamos con esta primero. Como el límite, acá el punto problemático es el extremo
el extremo superior, la integral entre 0 y 1, esto lo voy a calcular como el límite de t que tiende a 1, que es el punto problemático, ¿sí? De la integral entre 0 y t, ¿sí? Cambio ese punto problemático por esta variable t, ¿sí? Y acá el límite de, no, perdón, por la izquierda, ¿no? Porque acá el t estoy suponiendo que es un valor más chico que 1, entonces después me voy a aproximar al 1 por izquierda, ¿está bien? Bueno. Entonces, insisto, por un lado calculo esta primera integral y por otro lado voy a calcular la otra integral, ¿está bien? Como las cuentas por separado, después sumo las dos, siempre y cuando las dos me den convergentes, ¿está bien? Si una ya es divergente, la suma es divergente. Si las dos son convergentes, entonces la suma es convergente a esa suma de los límites finitos. Bueno, entonces integro esta. Una primitiva de 1 sobre x menos 0, ¿qué sería? Primitiva de 1 sobre x menos 1. ¿Están por ahí? Logaritmo de x menos 1, ¿sí? Podemos ponerle valor absoluto o no, da igual, para estos límites de integración, ¿cierto? 0 y t. ¿Está? Bueno, reemplazo, cálculo, todavía no calculé, digamos, acá estoy escribiendo un poquito diferente porque estoy ya escribiendo la palabrita límite en el medio del cálculo de la integral, ¿sí? Pero es la misma idea. Bueno, es como para hacerlo directo ya todo junto, digamos. Entonces, evalúo en el límite superior, reemplazo el x por t, me queda logaritmo de t menos 1, ¿está bien? Menos logaritmo de 0 menos 1, ¿está bien? Ahí es donde veo o noto el uso, la necesidad de ponerle las barras de valor absoluto, ¿sí? Para que esté definido después este valor, ¿cierto? Primero calculo valor absoluto de menos 1, que es 1 positivo, logaritmo de 1 positivo me va a quedar 0, ¿está bien? Entonces esto está definido y vale 0. Y acá me quedó el límite de t que tiende a 1 por la izquierda del logaritmo de valor absoluto de t menos 1. ¿Está bien? Entonces, si t tiende a 1, acá el argumento del logaritmo tiende a 0, ¿sí? Logaritmo de algo que tiende a 0, este resultado tiende a menos infinito, ¿está bien? Por lo tanto, esta integral 1 y 1 divergen, ¿está bien? Entonces dijimos, si uno de los dos sumando ya diverge, toda la suma diverge, ¿está bien? Entonces acá la integral entre 0 y 3, ¿sí? Es divergente. ¿Está bien? Ya ni siquiera hace falta que calcule el otro sumando, ¿sí? Porque por más que la otra integral I2 me diera un valor finito, por culpa de este sumando que ya tiende a infinito, o que este sumando que diverge, toda la suma completa diverge. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces les muestro una sola cosita que me queda pendiente acá en las filminas. Bueno, esta es la misma cuenta que hicimos nosotros. Fíjense que si yo no me doy cuenta de que esta función no es continua en x igual a 1, podría equivocadamente decir que una primitiva de esta función es logaritmo de x menos 1, evalúo entre 0 y 3, ¿sí?
y me va a quedar como un valor finito, ¿está bien? Pero ojo, porque esto no es un cálculo correcto. Entonces, por eso les decía recién, tengan cuidado cuando se les presenta una integral de este tipo, ¿sí? Porque podría parecer que el resultado va a ser una integral finita común que yo aplico directamente el teorema de Barrow y resuelvo, pero es tramposo porque acá metido en medio del intervalo en cuestión tengo una asíntota vertical y hace que el análisis de esta integral la tenga que hacer con integrales impropias y no aplicando el teorema de Barrow directamente, ¿está bien? Entonces tengan cuidado ahí de no meter la pata cuando vayan a hacer algún ejercicio en el parcial. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Les dejo tarea ahí para la profe del práctico que ejercite bastante con con este tema de integrales impropias. Termino hoy temprano, ¿sí? Los dejo libre temprano. Me quedo a consulta si alguien quiere preguntar algo. Recording stopped. Y nos quedaría de tema pendiente para el próximo lunes, ¿sí? El último tema que va para el parcial sería aplicaciones de la integral, que vamos a ver. Bueno, cálculo de áreas, que seguramente ya van a empezar con el práctico con ese tema, áreas entre dos funciones, y vamos a ver después sólidos de revolución que se pueden obtener a través de una función, y vamos a poder calcular el volumen de esos sólidos, vamos a poder calcular el área lateral de ese sólido de revolución y también la longitud de la curva descrita por la función f de x. ¿Está bien? Esas van a ser las aplicaciones que vamos a mencionar de la integral definida, las vamos a ver la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿y desde qué tema entra el parcial? Desde la parte de funciones crecientes y decrecientes, desde ahí. Funciones crecientes, decrecientes, mínimos, máximos, concavidad, puntos de inflexión y la parte de integrales, digamos. Esos serían como los temas, así a grosso modo, los temas para el parcial. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo.